Esto es una clase de estadística de cuarto de la ESO. En el primer ejercicio vamos a calcular la media, la mediana y la moda de cada una de las distribuciones estadísticas siguientes. La distribución A, para calcular la media, sumamos todos los términos de la distribución y lo dividimos entre el número de términos, que son 10. El resultado de la media es 8. Para la mediana, colocamos en orden todos los términos de la distribución, contamos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, de tal manera que queden valores centrales o un valor central. En este caso, los valores centrales son 6 y 6. Entonces la mediana va a ser 6 más 6 dividido entre 2, es decir, es igual a 6. La moda es el valor que más se repite en la distribución. En este caso 6 se repite 4 veces, por lo tanto la moda es 6. En la distribución B calculamos la media o el promedio, otra vez sumando todos los términos que están en la distribución, y el resultado lo dividimos entre el número de términos, que son 10. En este caso la media va a 9. Para la mediana hacemos el ordenamiento de los términos de la distribución de menor a mayor y contamos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, cuidando que queden los mismos términos del lado izquierdo y del lado derecho, el mismo número de términos. En este caso los valores centrales son 9 y 10. Para calcular la mediana, como tenemos dos valores centrales, sumamos los dos términos, 10 más 9, el resultado lo dividimos entre 2 y nos da la mediana. La moda es el valor que más se repite. En este caso, el valor que más se repite es 10, que se repite 3 veces. Por lo tanto, la moda es 10. En la distribución C tenemos ahora 12 términos. Para calcular la media, sumamos todos los términos y el resultado lo dividimos entre 12 y como resultado nos da 4,5. La mediana, otra vez, ordenamos los términos de menor a mayor, contamos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda tantos términos y ubicamos los términos o el término central. En este caso hay dos términos que son 4 y 5, entonces la mediana va a ser 4 más 5 dividido entre 2, es decir, 5,5. La moda, en este caso tenemos dos modas que son los valores que más se repiten en la distribución. Por un lado tenemos el 6, que se repite 4 veces. Por otro lado tenemos el 3, que también se repite 4 veces. En la distribución D, para calcular la media, sumamos todos los términos. Aquí hay 9 términos, entonces la suma de esos términos lo dividimos entre 9 y el resultado va a ser 25 sobre 9. La mediana, otra vez, ordenamos los términos de menor a mayor, ubicamos el centro de la distribución, separando los que están del lado izquierdo y los que están del lado derecho, y el valor central será la mediana. En este caso la mediana es 3. La moda es el valor que más se repite, entonces los valores que más se repiten son el 1, el 2, el 3 y el 4, que se repiten dos veces cada uno. En esta otra distribución, en el ejercicio 2, vamos a hallar los parámetros de centralización de una distribución que está dada por este diagrama de barras. Este diagrama de barras presenta un 0 que se repite una vez, un 1 que se repite dos veces, un 2 que se repite 4 veces y así sucesivamente. La moda se puede determinar fácilmente porque es el valor que más se repite y este corresponde a 2.
La media o el promedio se consigue multiplicando el número de veces que se repite cada valor por el valor en sí mismo, y el resultado lo dividimos entre el número total de términos que tiene la distribución. En este caso, la suma nos da 76 y el número de veces es 20. Entonces el resultado nos da 3,8. Para calcular la mediana, hacemos el ordenamiento de todos los términos de menor a mayor. Buscamos los valores centrales separando lo que están a la izquierda y a la derecha de los valores centrales. En este caso los valores centrales son 3 y 4. Este 3 se lo sumamos al 4 y dividimos entre 2 y el resultado es 3,5. En el ejercicio 3 vamos a hallar los parámetros de dispersión de las distribuciones del ejercicio 1. Vamos a recordar que el ejercicio 1 tenía el ejercicio A del 1 tenía la distribución con media igual a 8. Vamos entonces al ejercicio. Entonces la desviación de la media se calcula sumando las desviaciones de cada una de las medidas respecto a el valor de la media dividido entre el número de mediciones que se hicieron de la desviación de la media. Para calcular estos parámetros de dispersión tenemos que organizar una tabla como la siguiente. En la primera columna ponemos los valores de X medidos. En la segunda columna ponemos el valor absoluto de la diferencia entre el valor y su valor promedio. Y en la tercera columna ponemos el valor de la medición al cuadrado. Entonces estas dos columnas las vamos a sumar, es decir, sumamos las desviaciones individuales de cada medida respecto a la media, que es 8. Entonces esto nos da 32. Y en la otra columna sumamos los valores de la medida al cuadrado y esto nos da 788. Entonces la desviación de la media va a ser 32 dividido entre 10 porque 10 es el número de mediciones que se hicieron. También podemos calcular la varianza, que se calcula dividiendo la suma de los valores de la medición al cuadrado dividido entre el número de mediciones, y a eso le restamos el valor de la media al cuadrado. En este caso, la suma de la columna donde están los valores al cuadrado de la medida es 788. Este 788 lo dimos entre 10 y el resultado, a este resultado le restamos el valor de la media al cuadrado. Entonces la varianza da 14,8. La desviación estándar o desviación típica se calcula tomando la raíz cuadrada de la varianza. Como se conoce la varianza calculada de la fórmula anterior, entonces sería la raíz cuadrada de 14,8 que da 3,847. Para la distribución B tenemos los siguientes valores: 10, 12, 6, 9, 10, 8, 9, 10, 14 y 2. Entonces construimos la tabla donde la primera columna son el valor de las medidas, la segunda columna son los valores absolutos de las desviaciones con respecto al valor medio, que es 9, y la tercera columna es el valor cuadrado de la medida. Al final hacemos la suma de todos esos valores al final de la columna y con estos valores calculamos la desviación de la media, que sería 22 dividido entre el número de mediciones que se hicieron, que fueron 10. Entonces tenemos 2,2. La varianza se calcula de la misma manera, dividiendo la suma de los cuadrados de la medición, que es 906, entre 10, que es el número de las medidas, y a eso le restamos el cuadrado de la media, que en este caso, siendo la media 9, su cuadrado nos da 81. Eso nos da 9,6.
La desviación típica o desviación estándar se calcula tomando la raíz cuadrada de la varianza. Esto nos da 3,098. En el ejercicio C tenemos estos valores para la distribución. Construimos otra vez la tabla con las tres columnas. La primera columna con los valores de las mediciones, la segunda columna con los valores absolutos de las desviaciones de esos valores respecto a la media. En este caso, la media fue calculada como la raíz de 20,25, es decir, 4,5. Entonces, aquí tenemos 4,5. Hacemos las desviaciones y en la tercera columna calculamos los cuadrados de los valores de las mediciones. Al final de la tabla hacemos la sumatoria y con estos dos valores calculamos por una parte la desviación de la media, que es 16,5 entre 12. Esto nos da 1,375 y la varianza dividimos 274, que es la sumatoria de los valores de la medición al cuadrado dividido entre 12, porque 12 es el número de mediciones que se hizo, y a esto le restamos el cuadrado del valor de la media. El resultado es 2,58. Entonces la desviación estándar o desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Tomamos la raíz cuadrada del valor de la varianza y nos da 1,607. Luego, en el ejercicio D o la distribución D, tenemos estos valores. Elaboramos la tabla de nuevo con las tres columnas. Una columna para la medición, otra columna para los valores absolutos de las desviaciones de cada medición respecto a la media, y una tercera columna para el valor de la medición al cuadrado. En este caso, el rango de la distribución va desde el valor menor que es 1 hasta el valor mayor que es 5. Entonces el rango es 5 menos 1, es decir, 4. La desviación de la media se calcula de nuevo dividiendo la sumatoria de las desviaciones de cada medición con respecto a la media, que nos da 92,9, entre el número de mediciones, que es 9. Esto nos da 92 entre 81 y el resultado es 1,135. La varianza otra vez se calcula dividiendo la sumatoria de los valores de las mediciones elevadas al cuadrado dividido entre el número de mediciones, que es 9, y a esto le vamos a restar el cuadrado de la media. Aquí la media, como está expresada en primer lugar como un decimal periódico, lo llevamos a un número racional, restando 27 menos 2 y dividiendo esto entre 9, lo que nos da 25 sobre 9. 25 sobre 9 es un valor más exacto, por lo tanto la varianza en este caso nos da 1,73. La desviación estándar o desviación típica es la raíz de la varianza, es decir, la raíz de 1,73, que nos da 1,31. Vamos a ver en este otro ejemplo utilizando dos formas distintas, calcular la varianza de esta distribución, que va desde 8 hasta 15. Vamos primero a aplicar el mismo método que veníamos usando para calcular la varianza. Es decir, tenemos la media, que la calculamos de la misma distribución, y tenemos la suma de los cuadrados de las mediciones, que es 983. Entonces, para calcular la varianza, dividimos el 983 entre 8 y a esto le restamos el cuadrado del valor de la media. Esto nos da 9,984. Otra forma de calcular la varianza es sumar el cuadrado de las desviaciones de cada medida respecto a la media, y esto lo dividimos entre el número de mediciones hechas.
el número de mediciones hechas en este caso es 8. Entonces hacemos una columna donde se calculen los valores de los cuadrados de las desviaciones de cada medida respecto a la media. Esta suma nos da 79,87. Entonces este 79,87 lo dividimos entre 8 y esto nos da 9,98375, un valor que coincide con el que se calculó por el primer método. En este ejemplo tenemos una distribución dada de forma tal que por un lado tenemos el número de hijos que tiene una pareja, el número de hijos, y tenemos cuántas personas tienen ese número de hijos. Esto es lo que se llama frecuencia y esta será la medición. Entonces, por ejemplo, para aquellas parejas que no tienen hijos, tenemos 6 de ellas que no tienen hijos. Luego, para los que tienen un hijo, hay 14 parejas que tienen un hijo y así sucesivamente. Entonces, para calcular la media, simplemente multiplicamos el número de hijos por la cantidad de parejas que tienen ese número de hijos. Entonces nos sale esta columna que está acá: 0, 14, 30, 21, 16, 10, 6 y 7. Y aquí sumamos los valores de la frecuencia que nos da 104. Entonces vamos a calcular la media haciendo la suma de estos productos, es decir, la suma en este caso de 104, y lo dividimos entre 50, que es el número de parejas estudiadas, que son 50. El resultado para la media es 2,08. Aquí en este caso tenemos número de suspensos en una evaluación. Entonces en una evaluación aparece que 17 estudiantes, 0 estudiantes tuvieron 17. 11 tuvieron un suspenso, 3 tuvieron 2 suspensos, 1 tuvo 3 suspensos y 1 tuvo 4 suspensos. Aquí, igual que en el ejemplo anterior, hacemos el producto de la variable x por la frecuencia. Este producto lo sumamos y tenemos acá 24. Entonces, para calcular la media en esta evaluación, dividimos esta suma, que da 24, entre el número de mediciones que se hizo: 17 más 11 más 13 más 1 más 1 nos da un total de 33. Dividiendo entonces 74 entre 33 nos da 72 entre 99. En este otro ejemplo, dada la tabla de frecuencia con las columnas correspondientes al producto de x, f de y por x de y, y fi por xi al cuadrado, vamos a completar las sumas que presenta esta tabla y luego vamos a calcular la media y la desviación típica. Entonces acá en esta tabla lo que queda es hacer la suma correspondiente primero a la suma de f de y, que da 80, la suma de los productos de f de y por x y nos da 240, y la suma de f de y por x y al cuadrado, que nos da 842. Entonces el promedio se halla dividiendo la suma de f de y x y, que es 240, entre el número estudiado, que es 80. Entonces la media es 3. En cuanto a la desviación estándar, debemos dividir la suma de f y x y al cuadrado entre el número de casos estudiados, que es 80. Esta suma es la cuarta columna que aparece en la tabla, 842. Entonces 842 lo dividimos entre 80
y a esto le restamos el 3, que es la media elevado al cuadrado. Le tomamos la raíz cuadrada y nos da entonces la desviación típica o desviación estándar, que en este caso es 1,234. En el ejercicio siguiente vamos a completar la tabla con las marcas de clase correspondientes. Aquí se dan los pesos para determinadas personas, pero ubicados en un rango. Por ejemplo, en esta tabla hay 6 personas que tienen un peso que está entre 50 a 58. Entonces, para este rango de peso y para lo siguiente debemos definir una marca de clase. Entonces, entre 50 y 58 podemos decir que el rango de clase se encuentra en la mitad y es 54. Entonces, cuando la marca de clase es 54, la frecuencia es 6. Quiere decir que 6 personas tienen como marca de clase 54 porque sus pesos se encuentran entre 50 y 58. Lo mismo hacemos para los demás rangos. Por ejemplo, el de 58 a 66 tiene como marca de clase 62. Entonces hay 12 personas que pesan en un peso correspondiente a este rango. Lo mismo hacemos con el siguiente rango, con el siguiente y con el último. Así definimos las marcas de clase por una parte y la frecuencia. Para completar la tabla y hacer los cálculos, hacemos la suma en esta tabla. Para aquí tenemos 60, que son los casos estudiados. Aquí tenemos los productos de X y por la frecuencia y la suma, que es 4216. Y por último, el producto de f sub i por x y al cuadrado, que nos da 300.848. Entonces, dividiendo 4.216 entre el número de casos, que son 60, hallamos el peso promedio o el valor medio. Y para hallar la dispersión en términos de la desviación típica, dividimos lo que da la sumatoria de las frecuencias por el cuadrado de las mediciones entre 60, y a esto le restamos el valor de la media al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada de esa diferencia. Esto nos da una desviación típica de 8,759. En este ejemplo vamos a hallar las desviaciones típicas de las distribuciones de la actividad 1 en la página anterior. Bien, vamos a observar la tabla. Aquí tenemos los valores de las mediciones. Aquí tenemos la frecuencia o el número de veces que se repite esa medición. Aquí tenemos los productos de f sub i por x sub i. Aquí tenemos los productos de la frecuencia por el cuadrado de la medición. Y aquí están los valores completos. Aquí está la suma de esos valores al final de la tabla, debajo de cada columna, y dividiendo 104 entre 50 obtenemos la media. Para calcular la desviación típica sacamos la raíz cuadrada de el cociente de 336 entre 50, a la que le hemos restado el valor de la media al cuadrado. Entonces la desviación típica o desviación estándar va a ser 1,547. Luego tenemos la siguiente distribución. Aquí tenemos las mediciones, aquí tenemos el número de veces que se repite esa medición, aquí tenemos el producto de la frecuencia por la medición y la frecuencia al cuadrado por la medición, la frecuencia por la medición al cuadrado nos da la cuarta columna. Entonces, elaboramos la tabla, sumamos al final de cada columna y podemos entonces calcular la media, que es 24 sobre 33, nos da 0,7272, y podemos calcular también
la desviación típica sacando la raíz cuadrada de 48, que es la sumatoria del producto de la frecuencia por la medición al cuadrado. Eso nos da 48, eso lo vamos a dividir entre 33, que es el número de casos estudiados, y a eso le vamos a restar el cuadrado de la media. Entonces la desviación típica o desviación estándar nos va a dar 0,962. Vamos entonces en el siguiente caso, vamos a estudiar lo siguiente. En distintas tiendas de instrumentos musicales preguntamos el precio de 7 modelos concretos de piano, flauta y armónica. Los resultados se presentan en la tabla siguiente. Por ejemplo, los pianos tienen un valor de coste promedio de 943 con una desviación típica de 148. Así también se da el valor de precio promedio de la flauta y su desviación típica, y también el valor de las armónicas promedio y su desviación típica. Manda a calcular el coeficiente de variación en cada caso. Por ejemplo, calculamos para los pianos que el valor del coeficiente de variación es 0,1569, o sea, aproximadamente 16% sería el coeficiente de variación. En cuanto a la flauta, tenemos un coeficiente de variación aproximadamente igual al 17%, y para las armónicas un coeficiente de variación cercano al 32%. En este ejemplo tenemos una distribución, y en esta distribución vamos a calcular cuáles son los cuartiles Q1, Q3 y el cuartil de mitad o medio, ME. Aquí tenemos las distribuciones, y cada punto azul representa un evento que contiene ese valor. Por ejemplo, el 23 se repite una sola vez, el 24 se repite 3 veces, el 25 2 veces, y así sucesivamente. Entonces, en este caso lo que hacemos es ordenar los números de menor a mayor, y se incluyen lo que se repiten, las veces que se repitan, y dividimos entonces el rango completo desde el menor valor, en este caso es 23, hasta el mayor valor, que es 32, lo dividimos en 4 partes iguales, de tal manera que el primer cuartil está ubicado en 94, el segundo cuartil o medio está ubicado en 25 y el tercero en 27. Tiene que estar exactamente representado acá una división que nos permita dividir el rango completo en 4 partes iguales. Luego, en la distribución B, tenemos lo primero que hay que hacer es ordenar las mediciones desde el menor valor, que es 3, al mayor valor, que es 11, repitiendo el número de veces que se repita el valor. Por ejemplo, 3 se repite 2 veces, 6 se repite 2 veces también, 7 una sola vez, 9 una vez y 11 3 veces. Estos valores, una vez expandidos de esta forma, se divide ese rango en 4 partes iguales. La manera de dividirlo queda de la siguiente forma. Entonces, el primer cuartil está ubicado en un número entre 3 y 6. El segundo cuartil o el medio está ubicado en 7, y el tercer cuartil va a estar ubicado en 11. En la siguiente distribución, otra vez tenemos que calcular Q1, ME y Q3. De nuevo, hacemos el ordenamiento de los valores desde el valor menor hasta el valor mayor. Dividimos este rango en 4 partes iguales,
y conseguimos que Q1 corresponde al 3, el valor ME, que es el valor del medio o mediano, es 4, y el valor Q3, o sea, el tercer cuartil, es 8. Vamos en esta otra distribución a hacer el mismo ordenamiento, comenzando desde el valor más pequeño hasta el valor más grande, que es 35 en este caso, y una vez ordenado dividimos este rango en 4 partes iguales. De la mejor forma, esta es la distribución que queda. Entonces Q1 va a estar ubicado en 2. El valor del medio o valor mediano va a ser 7 más 4 dividido entre 2, puesto que esta ubicación está en un número comprendido entre 4 y 7. Entonces en este caso nos da 5,5. Y el Q3 o tercer cuartil va a estar ubicado en 14. Para este ejemplo, de igual manera, hacemos el ordenamiento partiendo del valor más bajo y llegando al valor más alto. Dividimos los valores que están acá en 4 partes iguales y nos dan los siguientes cuartiles. Q1 es un número comprendido entre 13 y 19. Para definir un número, sumamos 13 más 19 y lo dividimos entre 2. Esto nos da 16. El valor mediano o segundo cuartil va a ser 63, como se ve aquí. Y luego el tercer cuartil es un número comprendido entre 123 y 132. Para definirlo, sumamos esos números y los dividimos entre 2. Nos da entonces 127,5. En el siguiente ejemplo vamos a representar con un diagrama de caja y bigote todas las distribuciones que aparecen en la actividad 2, comenzando con la actividad A. En la actividad A vamos a recordar que la distribución iba desde 0 hasta 10 y tenía un cuartil en 3, el cuartil de mitad o mediana en 4 y el Q3 en 8. Entonces, volviendo al ejercicio, el diagrama de caja y bigote va a ser una caja que va desde Q1 hasta Q3, es decir, de 3 a 8. Se marca la ubicación de la mediana y el bigote se extiende desde el valor menor, que es 0, al valor mayor, que es 10. En el ejercicio B, podemos ver acá en el ejercicio B, tenemos que había un cuartil en 2, el cuartil mediano era 5,5 y el cuartil 3 era 14. Entonces, para representar el diagrama de caja y bigote, tenemos que la caja va desde 2, cuartil 1, hasta 14, cuartil 3. Está el valor mediano ubicado en 5,5 y el bigote se extiende desde 0 hasta 35. Luego, en el ejercicio C de la misma actividad, la caja se extiende desde 16, que corresponde a Q1, hasta 127,5, que corresponde a Q3, con un valor de mediana de 93. Y el bigote se extiende desde 12, que es el valor menor, hasta 147, que es el valor mayor. Otra vez, en el ejemplo 4, tenemos que estos son los resultados de los puntos conseguidos en una diana. Aquí tenemos que comenzar por el ordenamiento de todas esas mediciones, desde el valor menor, que es 3, hasta el valor mayor, que es 9. Esto lo vamos a dividir en 4 partes iguales y ubicamos entonces la posición de Q1, la posición de la mediana y la posición de Q3. Q1 va a ser igual a 5. ME va a ser la semisuma de 6 más 6, en este caso es 6, y Q3 va a ser 7.
Entonces el valor, la representación de caja y bigote va a ser una caja que parte de 5 y termina en 7 y teniendo como valor mediano el 6. Y el bigote se extiende desde el valor menor, que es 3, hasta el valor mayor, que es 9. En el siguiente ejemplo hacemos otra vez el ordenamiento de las mediciones. Aquí tenemos en este ejemplo, tenemos los adultos sin niños y vamos a hacer el ordenamiento desde el valor menor 36 hasta el valor mayor 67. Toda esta serie de medidas las dividimos en 4 partes iguales de la mejor manera. Esta es la mejor forma. Entonces Q1 va a ser un número que está comprendido entre 40 y 42 y ese número es 41. El valor mediano está comprendido entre 45 y 47. Ese valor es 46. Y finalmente Q3 es un número comprendido entre 53 y 55 y entonces ese Q3 va a ser 54. Luego, haciendo la representación de caja y bigote, vemos que la caja se extiende desde Q1, que es 41, a Q3, que es 54, teniendo como valor mediano el 46. El bigote se extiende desde 36 hasta 67. Luego aquí tenemos una serie de medidas de las cuales vamos a calcular los siguientes parámetros: media, mediana, moda, recorrido, desviación media, varianza, desviación típica y los coeficientes de variación en cada caso. Entonces todas estas medidas las copiamos en la tabla especificando el nombre de la medida y la frecuencia con la que se repite la medida. Asimismo, en esta tabla vamos a crear una columna donde aparezca el producto de la medida por la frecuencia, otra columna donde aparezca el cuadrado de la medida por la frecuencia, por las veces que se repite esa medida, y una quinta columna donde aparezca la diferencia entre la medida y el valor medio de la distribución. Entonces, a esta tabla, primero que nada, tenemos que determinar cuál es el valor de la media. Para eso hacemos la suma de todas las columnas, excepto la última, porque para hacer la última debemos calcular primero el valor de la media. Entonces, con la columna que tiene el producto de la medida por la frecuencia, tenemos una suma de 115. Y para la otra columna, para el producto o los productos del cuadrado de la medida por la frecuencia, tenemos una suma de 731. Entonces la media en este caso sería el resultado de dividir 115 entre 20. 20 es el número de casos estudiados. Luego esto nos da 5,75. Para calcular la mediana, representamos y ordenamos los valores desde el valor menor hasta el valor mayor. Dividimos en dos partes iguales esta distribución, teniendo en cuenta que debemos tener el mismo número de valores hacia la derecha y el número de valores hacia la izquierda. Entonces los valores centrales van a ser 6 y 6. Entonces el valor de la mediana va a ser 6. La moda en este caso va a ser 6 porque el 6 es el valor que más se repite. En este caso el 6 se repite 7 veces. La desviación de la media la calculamos dividiendo 28, que es la suma en la columna número 5, entre el número de mediciones que hemos hecho, que es 20. Entonces la desviación de la media va a ser 1,4. El recorrido va a ser la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, es decir, 10 menos 2, el recorrido entonces va a ser 8. La varianza la calculamos
dividiendo el resultado de la suma en la columna número 4, que es 731. Eso lo dividimos entre 20 y a eso le restamos el cuadrado del valor promedio. Esto nos da una varianza de 3,4875. Para calcular la desviación estándar, sacamos entonces la raíz cuadrada de la varianza y esto nos da 1,867. El coeficiente de variación se determina dividiendo el valor de la desviación típica entre el valor de la medición promedio. En este caso es 1,867 entre el valor promedio, que es 5,57. Esto nos da un coeficiente de variación de 0,335, que corresponde al 33,5%. Para este otro caso, o para el mismo caso, si queremos representar los cuartiles, hacemos la extensión ordenada desde el valor menor hasta el valor mayor. Dividimos esta extensión en 4 partes iguales y determinamos en dónde está ubicado Q1, en dónde está ubicado el valor de la mediana, que es 6, dónde está ubicado Q3, en este caso es 7. Entonces tenemos que el valor de promedio de X es 5,47 y la desviación típica es 1,867. Esto lo vamos a tomar en cuenta para elaborar una tabla en la que nos ubique esos valores respecto a la distribución normal. Entonces aquí tenemos los valores de X, 4, 6 y 7. Estos son los valores correspondientes a Q1, al valor de la media o la mediana y el valor del tercer cuartil. Entonces con esto calculamos la variable t, que es una variable estandarizada para poder hacer uso luego de la curva de la distribución normal. Entonces con estos valores de t podemos calcular el valor de P, el valor de Q y el valor de R. Los P correspondientes son 0,174 para 4, 0,325 de Q también para 4 y para R 0,825. Esto quiere decir que el valor 4, que está definido acá en la representación de la distribución normal, está por encima de 0,174, pero por debajo de 0,825. El valor 6, que es el valor de la mediana, está ubicado casi en la mitad. Aquí vemos que el valor Q es 0,05 y finalmente el valor 7, que vendría siendo el Q3, el cuartil número 3, le faltaría 0,251 para llegar a ser 1. En el ejercicio B hacemos el mismo tratamiento de los datos. Elaboramos una tabla en la que aparezca primero los X, aparezca luego en la siguiente columna los valores de la frecuencia, aparezca luego en la tercera columna el producto de la medición por la frecuencia, luego el producto del cuadrado de la medición por la frecuencia y finalmente la diferencia entre la medida y el valor de la media en valor absoluto. Entonces hacemos las sumas correspondientes. La suma en la columna de la frecuencia nos da 10. Esto quiere decir que son 10 casos los que se han estudiado. Y el producto de x sub i por f sub i nos da 124
Entonces esto sería la suma de todos estos valores. Asimismo, colocamos aquí la suma. Entonces con esta suma de 124 dividido entre 10, podemos calcular el valor de el promedio de la X. Así calculamos el valor promedio o la media. La moda en esta distribución vemos fácilmente que es 12 porque 12 es el valor que más se repite. La mediana, como lo vemos aquí, dividiendo esta extensión en dos partes iguales, ubicamos que 12 y 12 son los valores centrales, entonces la mediana va a estar ubicada en 12. La desviación de la media va a ser 12,8, que es el resultado de sumar las desviaciones de las medidas con respecto a el valor de la medida tomadas en valor absoluto. 12,8, eso lo dividimos entre 10 y nos da una desviación de la media de 1,28. La varianza se calcula dividiendo el resultado de sumar en la columna de x sub i al cuadrado por f sub i. Ese resultado es 1560, como vemos aquí. 1560 es el resultado de esta suma. Eso lo vamos a dividir entre 10 y a eso le vamos a restar el cuadrado del valor de la media. Esto nos da una varianza de 2,24. Ahora, la desviación típica o desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Esto nos da 1,496. Para esta otra distribución vamos a operar de la misma manera. Hacemos la distribución ordenada desde el valor menor hasta el valor mayor y elaboramos la tabla y con la tabla determinamos que el valor es 12,4 y la desviación estándar o desviación típica es 1,496. Aquí aplicamos la estandarización hacia la curva normal de los tres valores 11, 12 y 14, 11, 12 y 14, que serían el Q1, el Q2 o ME y el 14, que es el Q3, el tercer cuartil, y determinamos el valor de la variable estandarizada T. Entonces con estos valores calculamos P, calculamos Q y calculamos R. Esto nos dice que, por ejemplo, para el primer cuartil Q1, el valor de X o de Q1 está por encima de 0,174, pero está a 0,825 el 1 de la curva normal. Igual para el valor de 12, que es el valor donde está ubicada la mitad de la distribución o la mediana. Entonces en este caso vemos que Q es 0,105 y finalmente Q3, que es 14, estandarizamos el valor y determinamos la P, la Q y la R. Vamos a ver ahora este otro ejercicio. Aquí tenemos una serie de medidas que van desde 158, que es el valor menor, hasta 172, que es el valor mayor. Entonces hacemos el ordenamiento. Aquí tenemos la frecuencia correspondiente a cada medida. Tenemos que para el 158 se repite una sola vez. El único que se repite dos veces en este caso es el 167, que lo vemos acá. Y construimos la tabla que contiene la medida, la frecuencia o las veces que se repite, el producto de la medida por la frecuencia, el producto de la medida al cuadrado por la frecuencia y las desviaciones tomadas en valor absoluto respecto a la media. Entonces, con esta tabla podemos calcular el valor promedio. Entonces dividimos la suma que hemos conseguido acá, que es 1642,
entre el número de mediciones que se ha hecho, que es 10. Esto nos da 164,2. Para la varianza, dividimos entonces el resultado de la suma en la tercera columna. Eso lo dividimos entre 10 y a esto le restamos el cuadrado del valor de la media. Esto nos da 17,96. Entonces, el valor de la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 17,96, que nos da 4,237. Bueno, ahora tenemos la siguiente distribución, que es la misma, pero esta vez para calcular Q sub 1, ME, que es el valor de mitad, y Q sub 3, que es el tercer cuartil. En este caso, hacemos la extensión, todo el rango desde el valor menor al valor mayor, dividimos en 4 partes iguales y ubicamos Q1 en 160. El valor ME o valor de mitad es un número entre 164 y 165, es decir, 164,5, y el valor de Q3 es 167. Entonces aquí tenemos que la mediana es un valor entre 164 y 165, que es 164,5. Otra vez aquí estandarizamos el cálculo ajustando a una curva normal. Entonces vamos a ubicar dónde está Q1, dónde está el valor ME y dónde está Q3. Entonces usamos la variable T. Esto nos da un valor de variable de 0,99, y para este valor tenemos que P vale 0,16083, tenemos 0,339 y 0,839. Aquí podemos ubicar entonces sobre la curva normal donde está el valor Q sub 1, donde está el valor Q sub 2 o ME, y donde está el valor Q sub 3 o el tercer cuartil. La desviación de la media la calculamos dividiendo 36, que el resultado de la suma de la quinta columna, que es las desviaciones de cada medida respecto a la medida tomada en valor absoluto, dividido entre el número de medidas, que son 10. Entonces la división de la media es 3,6. Aquí tenemos tres representaciones ajustadas a la curva normal, tanto para Q1 como para Q2 o ME, y Q3, que es el tercer cuartil.